Luego juntarnos con nuestros compañeros de UPA y de COAG, que en este caso, como bien dijimos en La Rioja, vamos a salir las tres organizaciones agrarias porque no se entendería, ¿no? Al final la problemática es de todos igual, los precios cada vez los tenemos de los insumos cada vez más caros, el gasoil, la luz, los seguros agrarios, etcétera, etcétera, y en cambio no estamos percibiendo de la misma forma esa subida de precios de nuestros productos, ¿no? ¿Será la respuesta de La Rioja a esa protesta de los agricultores? ¿Qué tal? Buenas noches. Más de 1 millar de tractores ocupaban este jueves el barrio europeo de Bruselas en una manifestación que buscaba eso, mostrar la cólera del campo expresada durante las pasadas semanas en varios países ya europeos con diversas acciones. Lo han hecho en una gran protesta ante las instituciones de la Unión Europea, como ven, en la capital belga, en la que han llegado agricultores de diversos países, de España, Italia, Portugal, y se produce en el mismo día en el que se ha producido también una reunión de líderes de la Unión Europea en una cumbre informal. La manifestación busca reclamar mayores apoyos para el sector agrícola y denunciar los elevados costos que los agricultores afirman enfrentar para cumplir con los nuevos objetivos climáticos y también de sostenibilidad comprometidos por los 27 países miembros. En plena escalada de las protestas de los agricultores franceses han comenzado a llover críticas a los productos españoles. La última viene de la mano de la exministra de Medio Ambiente de Francia, que acusa a los tomates españoles de ser falsos, bio y de ser incomibles. Escuchen. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles? C'est immangeable. Moi, je vous dis que le bio espagnol est un faux bio et que les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises. Et donc ces produits-là qu'on retrouve dans nos supermarchés, ils ne devraient pas être dans les rayons. Bueno, pues estas declaraciones han sido contestadas ya por el sector agrícola en nuestra comunidad. El presidente Araja Saja ha dicho que es vergonzoso que mienta en sus declaraciones. Es vergonzoso y parece mentira que una persona que ha sido ministra, un alto cargo político de Francia, diga esas mentiras cuando todos en la Unión Europea no legislamos por las mismas normas. Todos tenemos las mismas normas en el empleo de materias primas, en el empleo de insumos, en el empleo de todas las acciones que hay que hacer en los cultivos, ¿no? Y es vergonzoso que diga esto, que nosotros no estamos aprovechando del resto de la Unión Europea, ¿no? Cuanto es falso. Y más reacciones a las residencias de mayores, reacciones por parte, en este caso, del CSIF, después de que esta semana el Gobierno de La Rioja anunciase que se va a rebajar las sanciones a las residencias que incumplan los ratios de trabajadores. Algo que denuncian va a empeorar la atención del servicio y las condiciones de los trabajadores. De hecho, desde CSIF estudian llevar también esta resolución del Gobierno a los tribunales ante la falta de soluciones efectivas por parte de las instituciones. Dejar de multar o quitar esa penalización o esa penalidad, pues lo que va a hacer es que las empresas, pues bueno, pues les favorece, entre otras cosas, el incumplimiento de los ratios de profesionales que, por otra parte, que la administración se escuda en decir que no los hay, que pues es una disculpa que llevamos oyendo mucho tiempo. No es culpa de la pandemia, ni es culpa de nada, es culpa de las condiciones retributivas y laborales que sufren, en este caso, los trabajadores del ámbito sociosanitario, que son muy malas. Entonces la gente, claro, que no quiere venir a trabajar en esas condiciones. Ese es el motivo de la causa de falta de personal. Y en el programa de esta noche hablaremos de la amnistía. Sánchez está convencido de que todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque, ha dicho, no son terroristas. El presidente no se abre a más cambios en la ley de amnistía, pero está tratando de convencer a Junts para volver al acuerdo. Sánchez y su equipo trabajan contra reloj para convencer a Junts de que la ley de amnistía vale tal y como está en estos momentos, o si eso con algún cambio mínimo, pero no el que plantean los independentistas. El gobierno cree que ir más allá y quitar el terrorismo de las exclusiones, como pide Junts, supondría cruzar la línea y poner en riesgo que el Tribunal Constitucional o la Justicia Europea la tumbe. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales,
que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Y no sé si se acordarán de este cartel que puso Izquierda Unida en la ventana de la fachada del Parlamento en alusión a la guerra de Israel contra Hamás, el revuelo que surgió y las críticas que levantó en el grupo parlamentario de Vox. Izquierda Unida manifestó que no tenía intención de retirarlo. Hoy Vox se congratula del acuerdo que ha alcanzado la mesa del Parlamento de La Rioja que obliga a Izquierda Unida a retirarlo. Se lee Stop Genocidio en referencia al pueblo palestino. Para Vox era un burdo intento de vandalizar la institución con fines políticos. Vox cree que la Cámara ha sabido estar a la altura de las circunstancias. La Cámara ha acordado además que en las fachadas externas e internas del Parlamento, incluidas las zonas comunes y de paso, no podrá colgarse ningún tipo de cartel, pancarta, soporte de propaganda política o simplemente publicidad o similares a partir de ahora. Por cierto, que Izquierda Unida ha dicho que no se sienten interpelados por esa resolución de la mesa de la Cámara riojana, que no entienden cómo una pancarta como esta, de este tipo, se puede llegar a interpretar como un hecho publicitario o partidista y, por lo tanto, al no haber recibido ningún requerimiento formal por parte del Parlamento, entienden que es una resolución que nada tiene que ver con esta pancarta y no tienen intención de retirarla. Y hoy en el programa queremos hablar también de las novedades de educación para el próximo curso ante la inminente apertura del proceso de matriculación. En primer lugar, el Gobierno anunciaba que se vuelve a la zona única de escolarización, de tal manera que se suspenden las 4 zonas que hasta este curso estaban vigentes y se vuelve al distrito único para Logroño, Villamediana y Lardero, con el objetivo, han dicho, en palabras del consejero, de garantizar la libertad de elección de centro. Una medida que llega acompañada también de la bajada de ratios en secundaria y en bachillerato. En el caso de infantil y primaria, la ratio permanece igual al curso pasado, es decir, 20 alumnos en los 3 cursos de infantil, 25 en primaria. En la ESO todos los grupos serán ya de 28 alumnos y en bachillerato los 2 cursos pasan de 35 a 30 alumnos. Este es el cambio más significativo. Y más novedades porque Educación estudia prohibir también el uso de los móviles en infantil y en primaria, salvo en casos específicos excepcionales que tengan que ver con la salud o con la necesidad de estar controlados. Y en educación secundaria, si se llevan los móviles, deben mantenerse apagados, a excepción de aquellos momentos en los que por causas educativos sea necesario conectarlos, eso sí, bajo la supervisión del profesor, siempre respetando la autonomía de los centros. En La Rioja van a estudiar esta propuesta basándose en el reflejo del resto de comunidades. La prohibición absoluta en primaria y luego pues un uso, digamos, educativo, siempre bajo la supervisión de un profesor, en secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y demás. Bueno, está bien regular el ámbito educativo, pero también es importante hacer un uso responsable fuera de ese ámbito educativo, porque al final el uso de la tecnología tiene que ser responsable y tiene que estar la tecnología al servicio de las personas y no las personas, digamos, esclavizadas por esa tecnología. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar hoy, esta noche, en Punto de Encuentro, pero antes, en la entrevista, hablaremos de estas novedades de educación, del uso de los móviles en los centros educativos, y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional del Gobierno de La Rioja. Será en nada, no se vayan, hasta ahora. En la comunidad educativa y en las familias, particularmente el mal uso por parte de los alumnos de estos dispositivos. Y en ese sentido, pues estamos abiertos a una reflexión y a un análisis. Incluso también nosotros, a nivel de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, hemos pedido incluso al Consejo Escolar de La Rioja que también profundice en esa materia, porque nos parece que ahí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión colectiva. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que abordarlo con profundidad, con prudencia, y nuestra postura en la reunión a través de la Dirección General de Innovación Educativa es de análisis, de escucha y de expectativa, a ver qué se nos plantea.
Bueno, pues ya lo han escuchado, preocupa cada vez más dentro de la comunidad educativa y también en las familias ese uso el mal uso de esos dispositivos, de los móviles. Esta semana el Ministerio se reunía con las comunidades autónomas para abordar este asunto con una propuesta que ponía encima de la mesa prohibir su uso en los centros escolares y educativos. El Gobierno de La Rioja ha dicho que están abiertos a una reflexión y a un análisis a este respecto y han pedido, ya lo han escuchado al Consejo Escolar que profundice en esta materia. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esa reunión se produjo esta misma semana, la ministra Pilar Alegría con los diferentes representantes de las comunidades autónomas. La idea de La Rioja fue llegar allí, escuchar un poco cuál era esa propuesta y reflexionar sobre ella. No sé si han tenido tiempo ya de reflexionar, de poder decir una respuesta a esa iniciativa del Ministerio o no. Sí, efectivamente, como has comentado, el tema del uso y del mal uso de los móviles es algo que nos preocupa, es algo que estamos viendo que tiene incidencia también sobre el acceso pues, a la pornografía y que está incidiendo también en problemas de acoso entre alumnos. Efectivamente es algo que nos preocupa y que entendemos que debe abordarse de una forma integral, no solamente en los centros educativos, que también, sino también fuera del centro educativo, que es donde puede haber más riesgo. Hablamos, por ejemplo, del tema del acoso. Fuera del centro educativo se puede utilizar esos teléfonos móviles y entendemos que debiéramos trabajar en una política integral para evitar el mal uso de los móviles. En cuanto a la propuesta del Ministerio, la propuesta se concreta en una prohibición del teléfono móvil en las etapas de infantil y primaria y también una prohibición en las etapas de secundaria y posteriores, salvo que el profesor o profesora determine su uso como herramienta pedagógica. Eso realmente es lo que tenemos ahora mismo en los centros de La Rioja. Aunque no haya una normativa propia de la Consejería, cada centro educativo en su reglamento de organización y funcionamiento regula el uso de los móviles y en La Rioja, pues, en infantil y primaria, todos los centros lo prohíben, establecen incluso distintas normas para regular aquellos que no cumplen esta prohibición, por decirlo de alguna manera, y se permite su uso en etapas superiores de secundaria y bachillerato, siempre como instrumento pedagógico. Sí que es cierto que los centros tienen ese reglamento interno, ¿no?, en el que se especifica cómo debe ser el uso o si hay prohibición o no, pero sí que es cierto que ellos, incluso los centros educativos, dicen que a veces es difícil, ¿no?, de que se cumplan esos propios reglamentos del propio centro, porque es muy difícil controlar, por ejemplo, en un patio, ¿no?, a un niño que utilice un móvil, pues porque te puede contestar que simplemente está viendo la hora, ¿no?, o tener que ir a los 100 niños que tienes en el centro, ¿no?, en ese recreo. ¿Consideran a lo mejor que una normativa, a lo mejor tanto de la Consejería como una norma superior, pues que podría llegar a controlarse mejor, ¿no? Sí, estamos abiertos, como comentaba antes el consejero, estamos abiertos a estudiar opciones, a consultar con el Consejo Escolar, donde está representado lo que es la comunidad educativa, padres, profesores, administración, inspección, para ver cuál es la solución que se considera más favorable. En principio no somos partidarios de las prohibiciones, sino del uso responsable. Creo que debemos educar, no debemos prohibir. Tenemos que hacer pedagogía con nuestros hijos e hijas para que sepan utilizar el móvil correctamente, y apostamos más por esa pedagogía, por el buen uso, que por la prohibición. Entendemos que a los centros puede ayudarles igual tener una norma que sea más prohibitiva, más coercitiva, pero los propios reglamentos ya permitirían eso, y de alguna manera
debemos también, que es otro de los aspectos en los que estamos trabajando, reforzar también la autoridad del profesor a través de la modificación de normas, del decreto de convivencia, etcétera, para que también la figura del profesor pues, sea respaldada y más respetada. Llegan muchas quejas, hay muchos problemas del uso de los móviles en los colegios. No, realmente no hay muchas quejas. Yo creo que se está gestionando muy correctamente. Pienso que probablemente dentro del entorno educativo no haya problemas y que probablemente sea fuera del entorno educativo donde se producen más problemas derivados de ese mal uso, del uso de las redes sociales de forma inapropiada. ¿Qué plazos se van a dar para decidir si la Consejería de Educación de La Rioja va a hacer una normativa o no? No sé si han establecido un periodo pues eso, de conexión con los colegios, con las familias, etcétera, para elaborar ese estudio. Pues esperaremos a las conclusiones del Consejo Escolar de La Rioja para ver qué nos proponen, porque en principio entendemos que tal y como está ahora mismo establecido los reglamentos de los distintos centros, es un problema que está resuelto de alguna forma. Si los centros o la comunidad educativa considera que debiera haber alguna norma adicional, pues nosotros lo estudiaremos y estamos abiertos a hacer todo lo que sea necesario para mejorar la situación. Bueno, pues vamos con esas novedades que hay para el próximo curso. Es ya inminente que se abre ya ese periodo de escolarización, de matriculación, y hay algunas novedades, ¿no?, que resaltar. Empezamos por la primera, que es la zona única de escolarización, que vuelve a la capital. Eso es, se recupera lo que es la zona única de escolarización para Logroño, Lardero y Villamediana, en lo que entendemos que es una medida que lo que favorece es la libertad de elección de los centros. Estamos en una capital como es Logroño, con un tamaño pequeño comparativamente con lo que son otro tipo de ciudades, y entendemos que no tiene mucho sentido fragmentar un territorio de manera que impida la libre elección de centros o incluso que por el hecho de vivir en un número par de una calle no poder o contar con menos puntuación para acceder a un centro que el que vive en el número par de esa misma calle. Y aparte de que se producen situaciones extrañas como cambios de domiciliación pues en busca de esos puntos, entendemos que es una medida que favorece, como digo, la libertad de elección de los centros, que favorece la posibilidad de que las familias elijan el proyecto educativo de cada centro, de que no estén condicionados a la zona enmarcada en las 4 zonas que existían hasta ahora, y que puedan decidir una persona que vive en el centro de Logroño, pues que quiere ir a un centro que tiene un programa o un proyecto educativo sin que la limitación de donde vive le impida hacerlo, y entendemos que es una oportunidad de mejorar. Bueno, ya sabe que han surgido críticas tanto del Partido Socialista como de la Plataforma por la Educación Pública, que consideran que esto favorece a la escuela privada y que además favorece también la creación de guetos. ¿Qué tiene que decir a eso? Yo no entiendo cuál es la razón ni cómo vinculan la existencia digamos, de zonas de escolarización a esos supuestos favoritismos. Realmente no veo una justificación. Como digo, yo creo que contrariamente a eso se posibilita que si una familia quiere educar a sus hijos en un centro bilingüe, pues que tenga la posibilidad de hacerlo. Analizando las zonas existentes hasta ahora, son muy irregulares. Hay zonas como por ejemplo la zona sur, en la que tenemos 3 centros públicos por 6 concertados. En otras zonas tenemos a la inversa. Entonces es una planificación muy heterogénea y que no parece responder a una correcta planificación, sino a una planificación estrictamente física, a una planificación estrictamente de posición.
Y insisto, yo creo que lo que le tenemos que dar opción a los padres es a que si consideran que un centro que, por ejemplo, tiene un proyecto de comunidades de aprendizaje o de Amara Berry, pues independientemente de dónde viva, pueda decidir que quiere ir a ese centro y puede optar a ese centro. Y insisto, evitemos también pues ciertos cambios artificiales de domiciliación, pues en búsqueda también de esos puntos. Estamos en una ciudad muy asequible desde el punto de vista de dimensiones, y el establecimiento de 4 zonas pues parece excesivo cuando nuestro tamaño nos permite tener un acceso a cualquier colegio de la zona. La escolarización se va a separar por niveles, ¿no? Primero los más pequeños se va a hacer y después ya todo el resto de escolares. Eso es. Ahora se ha abierto ya, se ha publicado en el Boletín de La Rioja lo que es la inscripción, que es la inscripción de aquellos alumnos que están en un centro, finaliza la etapa en la que están estudiando y no pueden continuar en esa etapa, y es el paso, normalmente el paso de primaria a secundaria y el paso de secundaria a bachillerato, es el proceso en el que estamos inmersos ahora, es del 8 al 15 de febrero. Posteriormente se realizará la escolarización de los niños y niñas de 3 años, que es la que socialmente tiene un mayor impacto, porque es en muchos casos el primer acceso a la educación. Y posteriormente, después de finalizar esa etapa, vendrá la escolarización del resto de niveles, 4 o 5 años, primaria, secundaria, bachillerato. Bueno, vamos a hablar, que esto me interesa mucho, porque sí que se ha tratado de que las aulas sean más pequeñas y que se bajan los ratios, y esto es muy importante, ¿no?, a la hora de la escolarización y de la educación, ¿no?, de los niños, para que atiendan mejor. Es importante esta bajada, me ha gustado. Sí. Esa propuesta. Efectivamente, se reducen las ratios, esto obedece a cumplir con el compromiso dado, se reducen las ratios en secundaria. En secundaria, actualmente, en este curso tenemos una ratio de 28 en primero y en segundo de secundaria, de 29 alumnos en tercero y de 30 alumnos en cuarto. Para el próximo curso, todos los cursos estarán a 28. Con lo cual se reduce la ratio ahí. ¿Y qué se hace con esos que se han quedado, que eran de 30, 29? Claro, en principio esa es la ratio máxima. Si se superase esa ratio, habría que crear otra unidad para cubrir a ese alumnado que no cabe en esa unidad. Y el cambio más significativo, la reducción más significativa, es en bachillerato, donde se reduce la ratio de 35 a 30. El nivel de bachillerato era el nivel que tiene una ratio más alta. Esa ratio de 35 que está establecido en el Real Decreto de requisitos mínimos del Ministerio es muy elevado, y está, lógicamente, en una etapa como el bachillerato, pues que es tan importante y crucial pues para los alumnos que preparan su posterior acceso a la universidad o a la formación profesional. Entendemos que requería de una medida de reducción más importante, como es en este caso la reducción a 30, y que creemos que va a favorecer bastante la calidad educativa. Vamos a ver si se estaba viendo, cuando estábamos hablando, cómo quedaban las ratios, ¿no? 20 en infantil, ahí lo estamos viendo, 25 en primaria, 28 en secundaria, como dice, y 30 alumnos en bachiller. Esto va a ser a partir del próximo curso, ¿no? Eso es, a partir de septiembre. ¿Hay alguna novedad, y con esto ya acabamos, en las zonas escolares rurales? Sí, recientemente tuvimos una reunión con todos los directores y directores de los centros rurales agrupados. Ellos nos trasladaron pues lo que son los problemas propios de esos centros rurales, de accesibilidad, de estabilidad también del profesorado, y el consejero se comprometió y vamos a poner en marcha unos grupos de trabajo para trabajar con ellos en cuáles son los problemas y en qué medida podemos
mejorar la calidad educativa. En general, son centros que tienen una alta rotación de profesorado, de alto nivel de profesorado interino. En general, bueno, la tendencia es que el profesorado suele tender más a buscar su estabilidad en las capitales, y eso hace que la rotación de profesorado sea muy elevada. Entonces, una de las propuestas que hemos realizado recientemente en la mesa sectorial a los sindicatos es modificar la orden de interinos para que los interinos que ocupen un puesto en una plaza, en un CRA, en un centro rural agrupado, se les pueda prorrogar automáticamente hasta el máximo del tiempo, es decir, 3 años. De manera que eso ayuda también a que sea el mismo profesor el que esté durante toda la etapa con el mismo alumno y que no haya rotación. Y creemos que eso puede beneficiar y puede ser un elemento de que mejore la calidad en estos centros. Sí, que se siente también, ¿no?, la población allí en esos centros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Miguel Ángel Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estaremos pendientes de qué tal va y cómo funciona el proceso de escolarización, que ya estarán los padres y madres atentos. Ha empezado la inscripción, hemos dicho, ¿no? La inscripción. La inscripción. Adscripción. Sí. Vale. Bueno, pues atentos todos esos padres. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia y los temas que vamos a tocar esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Inmaculada Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Silvia Alcántara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Óscar Eguizábal, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido a este programa. Gracias. Bueno, acabamos de hablar ahora con el viceconsejero de Educación sobre las novedades de educación y también sobre el problema de los móviles en los colegios. El Ministerio planteaba esta semana prohibirlo en los centros escolares, pero aquí en La Rioja parece que, bueno, que quieren esperar un poquito más a ver qué estudio hay, qué situación hay, si da problemas. Yo he hablado con el viceconsejero, dice que no hay ningún problema así, algo de llamar la atención del uso de los móviles en los colegios, pero hablas, por ejemplo, con otros sectores como los padres y sí que enseguida dicen que hay problemas, ¿no?, de fotografías que se pasan, acoso, problemas de ese tipo. Yo pienso que habría como que distinguir dos cosas. Una es, el móvil tiene que estar físicamente presente en el aula, en el colegio, y eso es evidente que no. Y otra es, como lo van a llevar en el bolsillo, aunque no esté en el aula, ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué ocurre? Y entonces, esos son dos cosas diferentes. La primera muy sencilla y la segunda es la que va a necesitar que toda la tribu esté al tanto, es decir, que padres y profesores estén dispuestos a, sabiendo que eso ocurre, darle una solución, que unas veces será hablar con los alumnos, otras veces será poner, ¿cómo le llamáis?, controles, ¿no?, de paso de las familias, y es algo que no se puede evitar en cuanto a lo que les entre, y ahí tiene que estar el control y la educación, y por supuesto físicamente los móviles todos fuera. Pues que sí, que hay que yo soy del modelo francés. Además, hablando con profesores decían que, claro, cada colegio tiene el reglamento interno, ¿no?, donde dice que no se puede usar el teléfono móvil, pero dicen que realmente sí que tienen problemas para garantizar que no se use, porque no pueden controlarlo. O sea, van al recreo y no pueden controlar que ese niño... Sí se puede. Yo creo que sí se puede controlar, yo estoy de acuerdo con Inmaculada. Allí yo conozco colegios, no aquí en La Rioja, porque a mí no me ha pasado, pero sí que en Bilbao todos los móviles de los niños van a una caja, están identificados. No, pero eso es lo que decía ella, esta profesora de La Rioja decía eso, sería más fácil poner todos los teléfonos en un cesto y al salir de clase... Y es más, antes de venir aquí estaba viendo las noticias 4 y un colegio de Portugalete, en Vizcaya,
es uno de los colegios de Vizcaya que sí controla a los niños, sobre todo más pequeños, el uso del móvil. Llegan, tienen que dejar obligatoriamente la mochila y el móvil en unas taquillas que han colocado y no se toca hasta que salen del colegio, ni lo pueden utilizar en el recreo. A mí eso me parece muy bien porque al final potencias que los niños hablen entre sí, que yo creo que es lo que se ha perdido ahora mismo, que jueguen y que no se dediquen a estar con el teléfono móvil durante todo el recreo, que hagan otras cosas. Sí, claro. Yo creo que no hay que hablar de prohibición, yo creo que hay que hablar de espacios libres sin móviles. Que hablar de prohibición a los menores es como ya crear un rechazo de por sí, ¿no? Y lo que hay que hacer es darle herramientas a los profesores para que puedan tener una autoridad. Porque los profesores no pueden quitarle a un menor un teléfono que no lleve un bloqueo y que esté al aire o sin apagar. Tiene que tener cierta autoridad y apoyado por una normativa para poder quitarle ese móvil. Además hay que proteger a los menores, porque los móviles en un centro escolar supone él grabar a un compañero en el baño, hacer determinadas cosas que no se pueden y sobre todo proteger a las familias también, porque eso conlleva, ayer vimos cómo comparecía Mark Zuckerberg en Estados Unidos por el acoso que había a menores en las redes sociales que grababan con móviles. Totalmente de acuerdo, no puede haber móviles en los centros escolares, es muy peligroso, pero yo creo que el Consejo Consultivo del Consejo Escolar a nivel nacional ha emitido este informe. Yo creo que hay que coger el testigo y hay que regular, pero además hay que regular con cierta rapidez. Desde luego yo como padre y padre de 2 hijas menores de edad, yo lo que quiero es que mis hijas estén protegidas y también que las familias y los profesores lo estén. Yo creo, Óscar, que... yo te he entendido la primera frase en el sentido de que un profesor no puede quitar. Un profesor puede perfectamente decirle al niño, ese móvil aquí. Y si el niño no quiere, coger el móvil y llevarlo ahí. Siempre que tengas un reglamento de régimen interno, que lo hayas establecido, que es facilísimo. Porque todos los centros lo tienen y lo que tienes que hacer es adaptarlo, incluyendo aquel articulado que necesites. Porque el bien a proteger del menor es tan fundamental que es mucho menos importante que le has cogido el móvil y lo has dejado ahí. Que se te pueden rebotar, evidentemente, porque crea tanta adicción. Es un problema de adicción, que el niño no me toques el móvil, pero sí desde que son bebés, para que estén calladitos cuando comen, les ponen la pantalla. Si es que los padres, tú lo has dicho muy bien, tenemos una responsabilidad enorme. Se lo dejamos y luego se lo quitamos. Lo que hay que hacer desde el primer momento que el hijo lo tenga o la hija, por pequeño que sea, hablar con ellos y marcarles los límites. Evidentemente a las buenas, y si no, los padres tenemos también un principio de autoridad. Porque al final el móvil es como fue la tele cuando empezó. Yo era cría cuando empezó la tele y no nos despegábamos, éramos lapas, hasta que se nos dijo hasta aquí, o cualquier otra herramienta, ¿eh? Pero yo creo que hay que marcar la autoridad clarísimamente. El móvil. Pero es difícil de controlar, ¿eh? Fuera del centro sí, dentro del centro no. Es que es difícil cuando no hay una normativa que lo sostiene. Insisto, aunque haya régimen interno en cada colegio, cada uno tiene el suyo, las competencias de educación las tiene la comunidad. Con lo cual se puede regular, y más en la era digital, para que todo el mundo sepa. Todos sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer en determinados aspectos, ¿no? Pues es mucho mejor proteger, ¿no?, a los profesores, a los docentes, para que tengan, oiga, no, mire, tiene que entregar el móvil apagado, tiene que venir el padre a recogerlo, le voy a explicar el por qué le he quitado el móvil, cómo le he pillado y lo que ha hecho con el móvil. Pero si no estás respaldado por algo que venga ya un poco más de arriba, es complicado. Mira, que refuerce, ¿no?, la autoridad del profesor. Es que la autoridad se ha perdido. Poderse se puede. Sí, pero total. claro, tienes que enfrentarte como profesor directamente a ese padre o a esa madre que igual no te entiende. Pero ¿cuántas claro, y el paraguas ha habido a profesores por encima Inmaculada? es mucho Claro. mejor tener un paraguas. Totalmente. Sí, pero mientras eso llega, yo creo que está bien el que el colegio tenga un régimen interno para... Por supuesto. Yo lo que hablo es de agilidad. Sí. Es decir, a la hora de establecer, ahora ya que el Consejo ha emitido este informe y que estamos todos de acuerdo, pues para eso están los gobiernos, ¿no?, para legislar. Y cuanto antes se legisle, desde luego, mejor para todos. Bueno, vamos con otro... Yo creo que se va a conseguir. Sí, yo creo que ahí todo el mundo está a lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que haber una coherencia entre el colegio, casa, ¿no?,
Y eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar un poco. ¿Qué os parece la situación que se está viviendo con las protestas de los agricultores franceses? Hoy los agricultores franceses y la agricultura en general. Hoy el ejemplo es este, el que estamos viendo. Más de 1 millar de tractores ocupaban hoy el barrio europeo de Bruselas en una manifestación que busca mostrar el enfado del campo que ya han expresado durante las pasadas semanas en varios países europeos con diversas acciones. Estamos viendo, esto es lo que se ha vivido esta tarde, han sido unas manifestaciones, como vemos, bastante importantes y que además coinciden con una cumbre que había de líderes europeos, para ver si de alguna manera, porque yo creo que aquí Europa tiene que decir algo, tiene que contestar, porque se quejan de que ya no pueden subsistir, y más por las leyes, ¿no?, que impone, las normas que tiene Europa con respecto a la sostenibilidad y otros aspectos que les hacen muy difícil subsistir. Es vergonzoso y parece mentira que una persona que ha sido ministra, un alto cargo político de Francia, diga esas mentiras cuando todos en la Unión Europea no legislamos por las mismas normas. Todos tenemos las mismas normas en el empleo de materias primas, en el empleo de insumos, en el empleo de todas las acciones que hay que hacer en los cultivos, ¿no? Y es vergonzoso que diga esto, que nosotros nos estamos aprovechando del resto de la Unión Europea, ¿no?, cuanto es falso. Es vergonzoso y parece mentira. Araja Saja, hablando de las declaraciones de la exministra Gala, que ha hablado diciendo que los productos españoles, los tomates, por ejemplo, bios, son falsos y que además son incomibles, algo que ya ha aclamado. Vamos a escucharla. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles? C'est immangeable. Moi, je vous dis que le bio espagnol est un faux bio et que les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises. Et donc ces produits-là qu'on retrouve dans nos supermarchés, ils ne devraient pas être dans les rayons. Bueno, de ahí la indignación de Araja Saja. ¿Qué os parece un poco? Empezamos por esto, ¿no?, por las protestas francesas. Tienen todo el derecho a manifestarse, pero de ahí a tirar, ¿no?, y meterse con la mercancía, claro, porque pueden parar los camiones, ¿no?, pero ya tirarlo y desaprovecharlo de esa manera. A ver, yo creo que en este tema lo que tienen que estar es muy unidos, porque el problema que tienen todos los agricultores europeos es que las exigencias que la Unión nos pone no se le ponen a terceros países, y los costes de producción son mucho más elevados si a ti te marcan cuestiones de sostenibilidad que a Marruecos no le pones. Y ya que dentro se intenten pelear no tiene ningún sentido, porque además las declaraciones de nuestros agricultores, de los franceses, de los belgas, de los italianos, van todas al unísono. Señores de la Unión Europea, del Consejo, respétenos frente a terceros, y si me obligan a mí a que tengo que quitar el glifosato, que por cierto lo han extendido unos años, quítenlo a los demás. Esta señora, pues yo creo que es un exabrupto fuera de lugar. Vamos, dan ganas con los tomates que cultivamos en mi huerta. No los va a probar. No sé. Bueno, también la situación a la que se enfrentan, ¿no?, los agricultores y los transportistas en este caso, porque tienen que vivir momentos de mucha tensión, ¿no? Y un poco en la línea que te van a hacer algo a ti también, ¿no? que dice... al final es muy respetable todas las protestas que haya en cualquier país. Al final tú tienes el derecho a manifestarte. Lo que no es de recibo que estés perjudicando a otros transportistas, porque al final creo que los daños se han calculado en 12 millones de pérdidas. Entonces los transportistas que están 6 horas esperando a cruzar la frontera, yo el otro día escuchaba unas declaraciones de unos camioneros que estaban parados en la frontera. Dicen, no es el estar parados, sino que vamos a perder toda la mercancía que llevamos,
Con lo cual vamos a tener que pasar y darnos la vuelta porque esa mercancía no nos la van a admitir. Y sí que es cierto que ahora, bueno, esta mañana creo que han hecho también los sindicatos aquí que van a recuperar las movilizaciones para exigir una serie de términos relacionados con la estrategia de la PAC, me parece. Sí, ahora le escuchamos también a Eduardo en ese sentido. Y al final están pagando, yo creo que justos por pecadores, ¿eh? Y en relación a lo que ha dicho esta señora de los tomates, a mí no me gustan los tomates, pero sí que hay aquí un producto estupendo en España, para que venga a probarlos y que diga a ver si realmente son ecológicos. Te voy a decir una cosa, los tomates hay que probarlos de huerta para que te gusten de verdad, ¿no? Claro. Porque no tienen nada que ver unos con otros, o sea, no sé lo que habrán probado ya en Francia, ¿verdad? Pues totalmente, yo creo que se ha tardado en actuar, llevamos más de una semana, tanto del Estado francés como del Estado español. Más de una semana con este tipo de protestas por parte de los agricultores franceses ha conllevado protestas en Bruselas, en Portugal, Italia. Coincido con lo que dice Inmaculada, de que los propios agricultores están hartos de imposiciones burocráticas que no pueden cumplir, que no pueden quitar ni una rama sin que les impongan una multa y luego pues países como Marruecos está plantando mucho olivo y países como Sudáfrica está plantando mucha naranja, con lo cual nos hacen una competencia a los países del sur de Europa que es bastante importante. Yo creo que entre esas diferencias, entre unas y otras, también el sector del vino, que nos tiran el vino también, los franceses, no solamente las frutas y verduras, y tenemos uno de los mejores vinos del mundo. Y respecto a las declaraciones de esta señora, pues bueno, me parecen fuera de lugar, me parecen muy desacertadas. El tomate español es una de las joyas que tenemos, ¿no? Incluso aquí en La Rioja se cultiva unas especies de tomate que no hay en otras zonas del sur de Europa y son maravillosos. Yo lo que no creo que tenga que descalificar, ¿no?, al mercado español a través de esas palabras para hacer daño, ¿no? Creo que está muy fuera de lugar. Bueno, tú, Silvia, decías que va a haber movilizaciones este mes de febrero, las va a haber, los agricultores españoles van a salir y además hoy el sindicato Araja Saja se reunía en Madrid y hablaban sobre ello. Vamos a ver si podemos escuchar a Eduardo y saber exactamente por qué se van a manifestar, qué es lo que están pidiendo. Luego juntarnos con nuestros compañeros de UPA y de COAG, que en este caso, como bien dijimos en La Rioja, vamos a salir las tres organizaciones agrarias porque no se entendería, ¿no? Al final la problemática es de todos igual, los precios cada vez los tenemos de los insumos cada vez más caros, el gasoil, la luz, los seguros agrarios, etcétera, etcétera, y en cambio no estamos percibiendo de la misma forma esa subida de precios de nuestros productos, ¿no? Pues volveremos a ver esas tractoradas nuevamente en las distintas ciudades. Sí. Al final es que la cuerda se rompe por el lado más débil. Estaba hablando Eduardo de frutas, verduras, porque es el problema, pero cuando yo ayer leía que una bodega importante de La Rioja les ha dicho a los proveedores de uva de la Lama que no les coge más, pensaba, madre mía, o sea, Rincón de Olivedo, Cervera, Igea, esas zonas que tienen una uva en cepa de vaso, antigua, preciosa, bien cuidada. ¿Quién rompe al final? ¿Quién se queda con el problema mayor? El que produce. Y ahora lo vemos con la verdura, pero lo vamos a ver también con el vino. Y luego yo creo que, al menos la cultura mía por mi edad, es que la verdura y la fruta y eso siempre ha valido muy barata. Es que hay que acostumbrarse, igual que pagas un pescado o una carne a 15 euros el kilo, a saber que una verdura y una fruta buena, ecológica, de sabor, la tienes que pagar cara. Que también nos tiene que entrar en la cabeza. No, pero sí, el problema es la diferencia que hay, ¿no? De la huerta a cómo lo compramos. Quiero decir que lo tenemos que pagar, pero porque hay que pagarle al productor, no a poquísimos, sino más. Al final yo veo aquí muy difícil con los problemas que hay el relevo generacional de la mayoría de las fincas que están cultivando y están produciendo al final productos necesarios para poder vivir y alimentarse. Y es lo que uno de los problemas que veo yo. ¿Quién se va a quedar con esas tierras si están viendo la situación que están viviendo sus antecesores o sus padres? Sí. Luego, principalmente, los precios. Yo vengo de la ciudad de la verdura y
pues da mucha pena, ¿no? Cuando tú sales al mercado de los jueves, que salen los agricultores y pues hay unos precios asequibles y estupendos, y luego pues cómo se paga 0,20, 0,25 el kilo. Por ejemplo, el ejemplo de los limones en el sur de España, ¿no? Los están tirando porque están a 2 euros y pico en los supermercados. Entonces, esa diferencia también a los agricultores les entorpece su propio camino. ¿Quién va a querer ser agricultor? Tenemos un problema, porque a futuro, ahora tenemos el problema hoy en día, pero a futuro, con esto que hay, con estas protestas, yo creo que tienen toda la razón del mundo, hay que apoyarles. Y sobre todo, pues bueno, hay que poner una balanza y equilibrar, ¿no? Para que todos obtengan un beneficio y sea pues más económico el poder trabajar en el campo, claro que sí. Bueno, y a ver qué dice Europa, ¿no? Que intentaba allanar un poco el pasado viernes reuniéndose con los agricultores para que no salgan a la calle, pero poco parece que ha hecho. Menos imposiciones, tiene que ser más fácil. No puede ser que que un agricultor tenga un asesor fiscal. Mis abuelos eran agricultores. Y no comprenderían, ¿no? A día de hoy todo el papeleo que es necesario para plantar desde viñas, bueno, ya viñas ya ni te cuento, pero esparragueras, todo tipo, tomate, cualquier cosa, por el tema de, pues bueno, glifosatos ya ni te cuento ya todo el tema pero es verdad que hay mucha burocracia, pero también es que Europa exige por bienestar nuestro esos controles de producción y esa calidad, pero claro, luego ¿quién se la paga? Yo creo que los etiquetados, o sea, todo el mundo, estoy de acuerdo contigo que se puede producir bueno, malo, mediano, pero que sepamos lo que comemos, que esté bien etiquetado, que lo que realmente nos beneficia cueste más, lo paguemos y sepamos, porque luego al final la letra es tan pequeña que al que le ha costado aquí 10 veces más cultivar ese tomate que al de Marruecos, que me perdonen los de Marruecos, pues lo vamos a comprar al mismo precio, no puede ser, porque el margen de nuestros agricultores se queda en nada. Pero ya lleva muchos años la trazabilidad en el campo impuesta, ¿eh? O sea, pero una de las razones de salir es esa, que los últimos controles ya que se les exigen, pues dicen dónde vamos. A mí sí que me gustaría apuntar una cosa. Otro tema importante también es el cambio climático, todo el tema de los seguros, que creo que es un tema importante y a tener en cuenta a la hora de negociar cualquier cambio. Porque hay inundaciones, sequía, pues yo ya esta mañana me parece en Alicante, el arroz, que como no lleva en primavera han perdido toda la cosecha. Claro. Igual que la fruta, que no la van a recoger porque si no, o se madura demasiado pronto y no les entra en los almacenes, no la van a poder vender. Entonces, bueno, yo creo que es un tema también importante el cambio climático. Muy importante. Bueno, vamos con la amnistía, novedades que pueda haber. Sánchez está convencido de que todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados, ha dicho porque no son terroristas. El presidente no se abre a más cambios en esa ley, pero trata de convencer a Junts para que vuelvan a negociar a ese acuerdo que tenían. Quiere convencerle de que la ley vale tal y como está escrita, que puede haber algún cambio mínimo, pero no el que plantean los independentistas. El Gobierno cree que ir más allá y quitar el terrorismo y la traición, como pide Junts, supondría cruzar una línea y poner en riesgo que el Tribunal Constitucional o la justicia europea la tumbe. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. El cuento de no se acabar. ¿Qué va a pasar? Yo lo he oído esta tarde. Va a haber otra línea roja que sí, al final yo creo que esto va a ser para largo, ¿eh? Ya lo decíamos en un principio. Y que el independentismo catalán no es terrorismo. Hay diferentes formas de verlo. Evidentemente no es terrorismo, pero yo creo que los de Junts se quieren cubrir las espaldas en caso de que haya una condena. Entonces, bueno, al final estaba claro que no iban a llegar, al menos lo tenía claro, que no iban a llegar a un acuerdo en un primer momento, sino que yo creo que están dando largas a ver hasta cuánto se prolonga todo esto. Bueno, es otra provocación más de Junts. Yo creo que Sánchez está más que nunca en la cuerda floja, depende de un partido político y de 7 votos, entonces la legislatura está muy comprometida. Yo creo que él lo sabe, este tipo de declaraciones que hace
bueno, erigiéndose también en juez y parte, a mí me sorprende bastante que se arriesgue a hacer determinadas declaraciones cuando pende de un hilo la legislatura. Tiene los presupuestos en nada para aprobar y ya le advirtieron la anterior vez, cuando no se aprobaron los decretos, que ni siquiera votaron, y ahora ya le han votado en contra. Yo creo que ante una inestabilidad tan enorme, que depende el convocar o no, depende exclusivamente del presidente de gobierno, yo desde luego iría a elecciones. Yo no me la jugaría. Oye, tienes a Tezanos diciéndote que vas a ganar las elecciones por goleada. Convoque usted elecciones, denos la posibilidad a los españoles de volver a votar y que se conforme un gobierno en condiciones. No podemos estar dependiendo siempre de que este señor fugado de la justicia que esté gobernando España desde Waterloo. Que no se convoquen elecciones. Bueno, yo prefiero. No está en tu mano ni en la mía. Ni en la mía, sí, sí. A ver, yo, por distinguir alguna cosa, estoy de acuerdo con Sánchez y con Silvia que el independentismo no es terrorismo. Evidentemente, digamos que el estatuto fundacional del PNV y, por supuesto, de Bildu tiene el independentismo en su ADN. Otra cosa son las formas en las que uno ejerza su proyecto político. Y evidentemente el terrorismo es la manera de ejercer violentamente y anticonstitucionalmente un proyecto político y que es totalmente, vamos, censurable, punible, y para eso están los tribunales. ¿Qué ocurre? Pues que hay unos jueces que legítimamente están comiendo camino a esta ley de amnistía en relación a comportamientos, no a todo el independentismo, a comportamientos como el de Puigdemont, que lo consideran terrorismo. Ya se verá, eso lo dirán los tribunales. Y por lo tanto, yo ahí nunca me atrevería a decir que un juez está haciendo lo que no debe, no. Pero por otro lado, la ley de amnistía, que es, yo creo que lo más complicado, o de lo más complicado que yo recuerdo en toda la etapa democrática española, no puede ir más lejos. Es decir, lo de Sánchez es que quita ya el aliento. Se han plantado, correcto, plántate. ¿Qué espero yo? Como persona que pertenece al PSOE y que espero pertenecer muchos años, que no se vaya más allá. Porque además, si se va más lejos, sufriremos la vergüenza de que el Tribunal Constitucional la tire. Y yo creo que no hay mayor vergüenza para un político y para una persona de Estado que quieras convencer de algo que luego un tribunal te diga que no. ¿Qué va a pasar? No lo sé. A mí los de Junts cada día me caen peor. Y ya nos cuento Puigdemont. En el sentido peor de por qué os habéis quedado desnudos como el cuento del traje del emperador. Si os habéis desnudado delante de todos y solo queréis salvar vuestro culo, como dicen los jóvenes. ¿Está dispuesto Sánchez a que salven su culo? Por lo visto hasta aquí, más no. Yo espero que más no. Bueno, no se sabe, ¿eh? Ya sabes que siempre hemos pensado que era el límite. El problema es que ha habido muchos cambios de opinión, Inma. Muchos, muchísimos. Acabo de decir que es una de las cosas más difíciles. Los españoles estamos hasta el gorro. Más difíciles que hay. Yo, de verdad, ojalá se plantaran, ojalá, de verdad te lo digo, te lo digo de corazón, ojalá. Por eso. Pero yo creo que va a volver a ceder. Si le gusta más la silla de Moncloa que cualquier otra cosa. No digas eso. ¿Cómo no lo voy a decir? Le encanta estar ahí en Moncloa. Pero que te lo escucho con gusto. Y también, no, pero no, en el fondo no y un apunte también. Claro que el independentismo no es terrorismo, no hay que retorcer las palabras. Claro. Ojo, pero lo que hacen los CDR sí es terrorismo. Hubo un fallecido en el aeropuerto de Prat. Hubo barricadas. Yo hablo desde mi punto de vista. Vale. Hubo barricadas, hubo, bueno, todo lo que se preparó en Cataluña. Entonces lo decidirá un juez, pero no Sánchez. Es que erigirte ya en el nombre de los jueces ya y decir que no es terrorismo, a mí me parece muy atrevido. Pero me dejas que diga algo en relación a lo que has comentado de que Sánchez hace todo esto en parte por permanecer. Estoy convencida de que no. Pero que fuera Rajoy te diría igual, o Aznar. No creo que ningún presidente de un gobierno de España de verdad someta a su población y a su sociedad a una tensión tan importante si el objetivo fuera permanecer. El objetivo que se ha planteado en la amnistía
estemos de acuerdo o no, es un objetivo que tiene que ver con la superación de un trauma y de una situación que se produjo en el 2017 en Cataluña. Es decir, esto es pura política, Óscar. Y otra cosa es que se sepa resolver mejor o peor. A ningún presidente le diría yo que hace esto por estar. Hay cargos importantísimos del PSOE que opinan que está ahí por el cargo, ¿eh? No lo digo yo, ¿eh? No, yo no, ¿eh? Pues lo dicen cargos del PSOE, ¿eh? Ojo. ¿Quieres añadir algo? No, yo estoy con Inmaculada, ¿eh? Yo creo que no voy a ir más allá. Si ha dicho hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Bueno, ya lo veremos. Yo no me lo Vamos creo. a ver. Como mucho, como máximo. Sí, Yo no me lo creo. días. Nos ha engañado tantas veces ya que ya no. Es que lo de Cataluña hay que superarlo. Y a mí me Eso es otra gustaría cosa. saber Eso es otro tema. quién sabe superarlo de otra manera. Estamos hablando de si va a No, pero seguir es que- o no. Es no, que pero son temas diferentes. Sí, ¿eh? pero que el fondo es ese. De verdad, ningún presidente, yo mira que discrepo con Aznar, sobre todo con la guerra famosa, pero me habrá visto todo el mundo defenderlo en cuestiones de Estado. Venga, pues lo ¿Vale? veremos a ver qué pasa. Es Gracias a verdad, los tres. A Que vosotros. tengáis buen Venga. fin de semana, que descanséis y a todos Igualmente. ustedes les dejamos ya con Qué Vida y nuestro compañero Carlos. Adiós, buenas noches.